gente, ¿cómo estamos? Espero que esta semanita haya ido genial y por fin empieza el veranito a disfrutar de la playita, la piscina, los amigos, el tiempo libre y a sufrir con esta calor, la verdad, y más si eres de Andalucía, como yo. Bueno, el día de hoy os traigo temita, friki, otaku, pero de calidad, siempre de calidad. Mm, Os traigo a 5 personajes, así que he estado buscando de los más conocidillos para que veáis que las personas con discapacidad también tenemos representación en el mundo del anime y no son personajes que pasan ni, como se dice, sin pena ni gloria. Así que bueno, vamos con el vídeo. Pues el primer personaje que os traigo es ni más ni menos que el grandísimo Edward Elric. Edward Elric, para el que no lo conozca, pues bueno, aparte de que aquí os voy a dejar una foto de, bueno, aquí, de cada personaje de los que os voy a hablar, porque obviamente no todo el mundo tiene que conocer a estos personajes. Pues Edward Elric es un personaje que, bueno, el personaje, yo diría, protagonista de la serie Full Metal Alchemist, el alquimista de acero. Y bueno, ¿qué le pasó a este chico para, pues bueno, acabar siendo una persona con discapacidad, ¿no? Pues bueno, este anime trata sobre la alquimia, esa ciencia, pseudociencia, ¿no? De que si junta algo a base de cosas de la naturaleza puede crear otra. Va sobre ese principio básicamente. Y este chico pues estuvo tonteando porque desgraciadamente perdió a su madre siendo joven. Entonces pues él y su hermano pues estuvieron ahí estudiando, empollando sobre la alquimia y descubrieron que si juntaban los componentes correctos, pues podrían traer a su madre de vuelta, ¿no? ¿Qué pasa? La idea principal de la alquimia es, si quieres algo, tienes que dar algo del mismo valor a cambio. Con lo cual, para traer de vuelta a su madre o intentarlo, porque ya os voy diciendo que no salió bien, el pobre Edward Elric eh, perdió su brazo y su pierna derecha. Y bueno, y no hablemos del pobre Alphonse porque fue el que peor acabó, perdiendo todo su cuerpo, pero por suerte su hermano ancló en una armadura su alma. Entonces sigue vivo pues dentro de una armadura. Y pues por el hecho de perder ya una mano y una pierna, pues eso. Acabó teniendo este tipo de discapacidad física que te reduce un poco el movimiento, pero no. A él no, a él le da exactamente igual. Está rotísimo. Es increíble.
Es un buen anime, os lo recomiendo. Yo me lo he visto y es de mis favoritos. Y eso. Perdió su mano y su pierna, pero al final consiguió pues que una amiga que tenía le hiciera una prótesis de una mano y una pierna. Entonces, no es el mismo movimiento, pero se vale por sí mismo. Ahora viene la queridísima Soko Nishimiya de A Silent Voice. A Silent Voice, pues bueno, ya te da un poco la idea del tipo de discapacidad que tiene esta chica, que efectivamente padece de sordera, y este anime cuenta un poco como un tipo que se portó mal en el instituto o en el colegio con ella, por el hecho de no poder oír, pues quiere como remendar un poco el daño y ahora está buscando a esta chica para, pues oye, intentar arreglar las cosas. Personalmente no me la he visto, pero seguramente le acabé dando un try porque, bueno, aunque parece ser la típica historia de esta de que te va a sacar más de una lágrima, pero tiene buena pinta. El siguiente es un otro personaje principal de la historia, principal, protagonista. Y este viene de un manga. Más el manga es más conocido que el anime porque el anime hay mucha gente que dice que no está bien desarrollado. Le echo un vistazo al manga y la verdad que el dibujante hace obras maestras. Si te gusta un poco así el dibujo psicodélico, turbio, sin censura, esto es anime. Y efectivamente no estoy hablando ni más ni menos que de la obra maestra de Berserk. ¿Y quién hay en Berserk con discapacidades, Rey? Pues efectivamente, Guts. Guts, el personaje principal, el cual pues en un momento pues perdió el brazo, pues con lo cual ya tiene ahí una pequeña limitación, pero que igualmente no le impide ser el tipo más roto de su mundo, vaya. Ya os lo puedo garantizar. En el número 4 viene una señorita que es un poco la meta de nuestro amigo Luluch de Britannia. Y es que este amigo pues vive en un mundo un poco que la guerra ahora se hacen con montando robots, ¿vale? Y Japón ha acabado bajo un régimen eh, autoritario y él es parte de la antigua familia. Entonces, pues, quiere, aparte de librar al país del régimen, tiene como objetivo rescatar a su hermana, que es la cual estamos hablando de este anime que no sé si lo he dicho, que por cierto se llama Code Geass, que su hermana se llama Nunali
la Merus de Britannia, que la pobre chica, pues, si no recuerdo mal, creo que era invidente, no puede ver, es ciega, y aparte también tiene problemas de movilidad, con lo cual va en silla de ruedas. Este anime me lo he visto, otra barbaridad de anime, me gustó muchísimo. Si te gusta un poco el rollo de militar, estrategias militares y demás, estos animes. Y por último, pero no menos importante, porque posiblemente sea la persona más fuerte de este anime, es ni más ni menos que Gildas Clive. ¿Y de qué anime estoy hablando? De Fairy Tail, uno de los animes más conocidos del mundo. Largo, pero no por ello malo, sino es bastante bueno. Habla sobre la importancia de la amistad, los lazos entre las personas, en un mundo fantasioso donde prácticamente pues hay gremios donde lo forman magos. Allí la gente pues utiliza magia y ese mundo pues se rige por la magia. Y Gildart pues es miembro de este gremio que estamos diciendo, que el cual también comparte nombre con la serie Fairy Tail, y puede ser, aparte de como está en el top 3 de tipos más fuertes de este gremio. ¿Y por qué estoy hablando de él? ¿Qué discapacidad tiene? Pues el pobre pues perdió en distintas misiones un brazo, parte del torso y pierna, pero igualmente esto no le impide avanzar en su aventura, porque volvemos a hablar de las maravillosas prótesis que hacen que estos personajes y mucha gente en la actualidad pueda llegar a hacer su vida con total normalidad. Así que bueno, gente, esto ha sido un poco el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Es un vídeo así un poco más calmado, ¿no? No tanto de actualidad, sino un poco para recomendaros buenas series si te gustó la animación japonesa. Y bueno, y también aprovechando un poco oye, que en verdad las personas con discapacidad tenemos más representación de lo que creemos, ¿no? Entonces como también vamos a dejar de tener un poco esos prejuicios y vamos a aceptar a las personas tal y como son. Poco más que comentar, muchas gracias por estar ahí cada semana. Nos vemos el siguiente viernes. La semana pasada ya sabéis que hubo un problema, pero bueno, llegó un poco más tarde de lo normal, pido disculpas. Y bueno, lo normal es que cada viernes haya vídeo. El sábado un vídeo un poco resumen del largo. Y muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Chao.